Bajo este concepto de empezar, vamos a ver qué puntos vamos, valga la redundancia. Lo primero, del mito al logos. La idea es responder a la pregunta, no se va a responder de manera directa, bueno, si se puede, o si ocurre la circunstancia, es ¿por qué la filosofía griega, que solo es del siglo 7 u 8 antes de Cristo, por qué no la oriental, que es más antigua? Posteriormente ya vamos a entrar en la filosofía griega en sí. Y bueno, ya la filosofía griega en sí, vamos a ver una primera parte, que una se llama la etapa presocrática o cosmológica, que Aristóteles le llamaría los físicos, porque buscaban una explicación física o material a las cosas, por darle un nombre nada más. Todavía no entremos en el término materialismo. Y luego la etapa antropológica, que ya es hablando de Sócrates y toda la generación de intelectuales que estaba en su época, contra los cuales de una manera competitiva a nivel académico, se opuso Sócrates. O sea, no competitiva como que yo quiero ganar las elecciones, sino es una cuestión que se da a veces en algunos ambientes, incluso actuales, ¿no? Ya sea entre profesores de colegios, de academias, de universidades. Agarran, está conversando, yo pongo un problema y el otro profe no lo puede resolver. Como el otro profesor no pudo resolver mi problema, no significa que yo le gané. Él tiene derecho a presentar un problema. Ah, ya, yo no pude resolver esto, ahora tú resuelves esto. Es una competencia. Y si puede, pudo, pero igual tiene derecho a hacer la réplica. Interesante, ¿no? Esa competencia académica es lo que eleva el nivel. Ganar, perder, al final no interesa. Y es una etapa de fuerte competencia, similar a la vida real, ¿no? Y originalmente solo había una compañía de celulares en el Perú, y bueno, hacía lo que le daba la gana. Ahora que hay competencia, hay varias compañías, en realidad hay casi 10, solo conocemos 4, ¿no? Las que son más conocidas, las que son más eh, mostradas en el marketing, llámese Claro, Movistar, Entel, Vitel, pero hay más, por si acaso. Hay Virgin, creo, y otras más que solamente que no las conocemos porque son pequeñas y no invierten en publicidad. Igualito es con los filósofos. Esta etapa de oro se refiere más a la gran competencia. Empecemos entonces con la parte uno del mito al logos. ¿Por qué? Obviamente, lamentablemente, acá pongo esta pintura del siglo XV. A estos filósofos que están acá, teóricamente, en realidad no los vamos a ver. No vamos a ver ni a Platón ni a Aristóteles, por más que uno quisiera. Eso ya es un caso aparte, ¿no? Con Platón y Aristóteles, la filosofía clásica llegó a su máximo esplendor, ¿ya? No es que después sea peor, sino que llega a su máximo esplendor en lo que es ese entorno. Empezamos entonces con la primera parte, del mito al logos. Vamos acá a la idea, los mitos. ¿Qué son los mitos? Hay enfermedades, si quieres no me escuches, puedes ir leyendo. Ah, caramba, no, lo que pasa es que Zeus le dio una caja a Pandora, que no la abra, Pandora la abrió y ahí salieron todas las enfermedades. Y bueno, en el fondo de la caja había una joya que era la esperanza. Entonces, el mito es una explicación de un hecho real, ¿no? La explicación es simple, ¿no? Caramba, el sol y la luna, bueno, se odian, son dos hermanos que se odian o que no se odian. La, lamentablemente la palabra mitos, bueno, no lamentable, viene de mentira, pero no es el ánimo de mentir porque alguien quiera precipitadamente mentir a conciencia, sino porque dar una explicación lo más simple posible, no necesariamente ajustada a la realidad. Y si se ajusta a la realidad es por una cuestión de coincidencia, ¿no? A veces sí, ¿no? La oposición Sol y Luna, en cualquiera de las mitologías que se escuchen, aunque la mayor parte no es exacta, tiene sí ciertos aspectos, ¿no? Fundamental todo mito en base al Sol y la Luna se basa en la oposición, ¿no? Que en general el Sol se ve de día y la Luna de noche, aunque hay excepciones, ¿no? Ya el mito refleja eso, ¿no? Por eso lo que es mitología griega no se ve en historia, se ve más en literatura. O sea, cuando Homero escriba la Ilíada, la Odisea, él escribió una historia que para él ya era recontra antigua. Por eso habla de un rey Ulises que irrigaba sus campos. Entonces, los mitos son esos. Incluso todas las civilizaciones han pasado por esa etapa. Los griegos también. En vez de buscar una explicación objetiva, o sea, como las cosas son, no como me parecen, quiero una explicación, bueno, ajustada a mi manera de pensar, ajustada a la religión, ajustada a lo que quiero. Es como la película, la serie que escucharon de repente antigua, no tan antigua, se llama Mil Maneras de Morir. Esa serie ponía cosas como había muerto la gente.
de repente la manera como murió fue real, pero lo ponía de manera mitológica. ¿Cómo es eso? Que todos los que morían en esa serie, mi manera de morir, merecían morir. Y no, no es cierto, pues la realidad te demuestra que a veces que hay gente que moralmente no tiene por qué morir, pero muere. Por eso salió una contrarrespuesta de un documental que se llamaba Extrañas formas de morir, donde ponían cómo la gente moría. No era tan espectacular como mi manera de morir. Entonces, el mito nace de una necesidad de explicar las cosas, pero no necesariamente sometida a las cuestiones de orden, sino satisfacer la necesidad emocional de la gente. No está solo, está Dios. Sale el sol, claro, para que te ilumine, etcétera, etcétera. Ese es el mito. Entonces, lo de Pandora que les había comentado es un mito nada más. Mentira, sí, pero lo que sí es cierto del mito es que es una intención de explicar el origen de las enfermedades. Entonces, ¿y para qué? Para que la gente esté tranquila. ¿Cómo que esté tranquila? Hay filósofos que dicen, si la religión, si Dios no existiera, el hombre lo terminaría inventando. Porque el hombre necesita creer en algo. No puede creer que eso o el otro. Es como viendo en el mundo moderno, no sé si han visto la película antigua también, Hombres de Negro, la uno. Hay una parte en la cual, ¿cómo se llama el moreno? Bueno, Will Smith, el príncipe del rato, como quiera se llame, quiere decirles al mundo que el mundo se va a acabar, que vayan a disfrutar con su familia, y el otro agente, si me acuerdo, Tommy Lee Jones, le dice, no, ellos son más felices así, son más felices. ¿Qué les vas a decir? ¿Que son conscientes de que si el mundo se va a hacer mañana? De repente se salva, de repente no, déjalos así. Esa era la idea del mito, dar tranquilidad a la gente. Una tendencia general. Tú vas donde el médico, doctor, ¿qué tal? Vas donde 80 doctores, ninguno sabe. Y a veces uno va donde el médico, y miren cómo hasta en plena ciencia te dan un carácter, no digamos mitológico, pero bueno, sí, para dar un carácter mitológico. Doctor, ¿y al final qué tengo? Bueno, lo que pasa es que su enfermedad es de carácter idiopático. Y el paciente está tranquilo. Ah, ya es idiopático, con razón. ¿Qué significa idiopático? Desconocido. Interesante, ¿no? Por eso muchos científicos dicen al final, más de la mitad, mucha más de la mitad del trabajo de la ciencia es ponerle nombres a cosas que el común de la gente ya sabe. Pero la ciencia se ordena. Sin embargo, acá no hay ese ordenamiento. Se podría decir que no hay ciencia, pero hay algo más que eso. Ahora, vamos al pensamiento oriental. No sé si alguien puede animarse a leer esto. A ver, alguien que está por acá. Miren acá, un proverbio hindú. ¿Alguna idea? ¿Algún voluntario? Si no, yo lo leo, pero pues, si alguien puede leerlo, no tendría, sería, bueno, sería mucho mejor. Ya, por favor. Sí, ahí está. Adelante, Abigail. Gracias. Léelo, por favor. En el camino de la vida podrás transitar por el sendero de la sabiduría. Si de él sales convencido de no saber nada, es que has aprendido mucho. Gracias, Abigail. Voy a reutilizar otra vez para que leas el siguiente, ¿no? Vamos a ver si hay otro. Acá está, por favor. Adelante, por favor, Abigail. Tú misma lee lo que está a la derecha, un pensamiento chino. Quien conoce a otros es inteligente. Quien se conoce es iluminado. Quien vence a otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo tiene la fuerza del alma. Quien se contenta es rico. Quien se esfuerza en hacer tiene voluntad. Quien permanece en su lugar vive mucho tiempo. Quien está muerto sin estar desaparecido alcanza la inmortalidad. Muchas gracias, Abigail. Entonces, léanlo ustedes incluso cuando yo hablo y pónganse a pensar. Este es el pensamiento oriental. ¿En qué se diferencia del pensamiento griego a partir del siglo VII? Porque antes del siglo VII el pensamiento griego era así también, por si acaso. También era así el pensamiento griego. El pensamiento oriental fue así. Y de hecho es algo que predomina, que en algunos momentos es una ventaja. Por ejemplo, con lo del, disculpen otra vez el término del coronavirus, las sociedades orientales valoran mucho la moral, más que el conocimiento, al margen de lo que hagan sus líderes, ¿no? Entonces, ha sido relativamente más fácil controlar la pandemia, no porque la gente sea mejor que, no, que las sociedades occidentales, sino que su manera de pensar predomina lo moral que lo lógico. Y esa es la característica del pensamiento oriental, más antiguo que el griego. Y eso está muy bien, por si acaso, pero para lo que es ciencia tiene una limitación. ¿Cuál es? La moral. No, pero eso es lo correcto o lo incorrecto. Sí, pero con lo correcto o lo incorrecto no haces una bomba atómica ni creas la pólvora.
¿Me entienden? El pensamiento oriental entró más a la parte de lo que es moral, lo que llamaríamos en filosofía la parte ética. Y la filosofía no es solo ética. O sea, era más la cuestión de conseguir el bien. El pensamiento griego quiere conseguir la verdad, aunque no lo logre. Esa es la diferencia. O sea, los griegos tienen ese mérito, ¿no? Usan la lógica y explican eso. O sea, ellos no es que sean ateos, sino que renuncian a la religión y quieren dar una explicación. Ya, no, que se originó por Zeus el fuego porque Prometeo se lo robó a Zeus. No, no, ya. ¿Sabes qué? No peleemos con eso, queremos una explicación lógica. ¿Por qué llueve? ¿Por qué esto? Pueden cometer errores, pero su método de usar el pensamiento lógico, por eso es clave, siempre para, en realidad es muy difícil hacer filosofía sin tener principios de lógica, aunque sea de manera matemática, aunque no lleve el curso. Entonces, la idea fundamental del pensamiento griego es eso. Ellos renuncian a la mitología, renuncian a las leyendas y a los cuentos. Vamos a explicar en función a lo que puedo deducir, razonar en base a hechos, en base a un razonamiento válido, a una idea correcta, o así cometa errores, tengo que tener un método ordenado. Ese es el mérito. No, pero está mal, está mal, está mal. Por supuesto que está mal, pero no deja de ser cierto. ¿Cómo es eso de que está mal, pero es cierto? Bueno, vamos a suponer lo de la corrupción. La idea es, la corrupción, pues, oh, los gobiernos son corruptos. Miren, en términos de análisis práctico, la corrupción es fuerte, por decir Perú, y es en verdad en toda Latinoamérica, porque somos corruptos todos. No, pero que la gente, tú agarras a alguien, llega al poder, y la manera de llegar al poder es tan difícil, porque la gente no te conoce, pero las redes tampoco, que como dijimos, la gente para ganar tiene que tener votos. Y si tú le dices la verdad a la gente para obtener sus votos, la mayoría de veces no vas a obtener los votos. Vas a obtener los votos en base a que la gente decida darte el voto. ¿Y por qué te da el voto a la gente? Porque la mayoría de la gente a la hora de votar quiere esperar eso. Quiere que alguien le diga lo que quiere escuchar. Quiere que alguien le resuelva sus problemas. Y ese es un error fundamental de la democracia. No es que esté mala, ¿no? Entonces es inevitable. Generalmente los gobiernos son corruptos porque todo gobierno suele ser un reflejo de sus ciudadanos. ¿Qué? Pero yo no. Perdón. ¿Cuántas veces no has visto a alguien que se ha tomado un par de cervecitas y ha estado manejando? ¿O has escuchado? O alguien acá que se pasó la luz roja renegando del policía que le cobró la coima, pero tan corrupto como el policía que le cobra la coima, también es el que la pagó. En cambio, si la gente es, digamos, no más inteligente, sino más fría para votar, ya, él será bonito, pero vamos a ver, juicios. Lo mantiene su esposa, no, pero vamos a ver acá, pero no tiene ningún juicio de demanda, no le debe a nadie. El otro tiene como 80 denuncias. Ah, ya. Frialdad. Acá no hay de que me caiga bien o me caiga mal. Ese es el mérito de la filosofía griega. Ellos renuncian a lo correcto y lo incorrecto. Llegaron a especular por qué los tiranos o dictadores tenían tanto éxito. Increíble, ¿no? A pesar que ellos odiaban a los tiranos o dictadores, el término tirano parece un insulto, ellos usaron su pensamiento lógico para decir por qué. Y se dieron cuenta que esa era la clave. O sea, los tiranos o los dictadores llegan al poder por lo que sea, pero no se mantienen en el poder como tú crees en una película amenazando a todo el mundo. Tienen que tenerle a la masa algo que quiera. Uno puede decir que Fujimori fue una dictadura, lo que tú quieras, pero le dio a la masa lo que quería. De alguna manera, así sea de una manera cochina o incorrecta, controló el terrorismo o la gente se sintió más tranquila. Así sea vendiendo el país, a la gente le regaló comida. Millones vivieron de los regalos del gobierno de la gente pobre. Los policías recibían un sueldo y aparte 50 o no, 100 galones de gasolina, ¿entiendes? Esa es la parte fría. No, pero está mal, por supuesto que está mal a nivel moral, pero estamos haciendo un análisis lógico. Y en esa parte, esa fue la superación de los griegos. Los griegos rompieron con la idea de lo que me gusta, lo que debe ser. Eso te tiene que ver de todas maneras. Pero quiero conocer la verdad, tengo que estar desapasionado. Es como el chico que dice, ¿por qué salgo jalando si siempre estudio? Ay, que el profesor no me quiere. Es una posibilidad, pero no es la única. Tienes que ser frío, lógico. Entonces, esa es la característica en la cual el pensamiento oriental no supera el pensamiento griego, a pesar que es más interesante, ¿eh? En realidad. Entonces, acá viene la filosofía griega, que es la filosofía clásica, la que te piden en el bendito examen de admisión. ¿Por qué no me piden de Lao Tse, Mencio, Confucio?
de Chandragupta, de como Siddhartha Gautama o Buda, como le dicen. ¿Por qué le piden ellos por esto? Ellos quieren explicar con la razón, con la lógica, y ese es su mérito. Es por eso que en general, antiguamente, ahora no tanto, para llevar filosofía te exigían llevar lógica. No porque la lógica sea más importante, sino que la lógica es la herramienta que usaban los griegos para poder llegar a sus conclusiones. Ahora, nosotros vamos a ver básicamente a los filósofos presocráticos y a Sócrates. Platón y Aristóteles son un caso aparte, ¿no? Que lo superaron. Por dar un nombre lo superaron, por dar un nombre, ¿no? Esa es la verdad. Nosotros vamos a ver el pensamiento anterior a Platón y Aristóteles. Esta pintura, bueno, ya veremos más cuando hagamos en lo que es Historia Universal, lo que es Renacimiento, es una pintura donde Rafael Sanzio intentó de poner ahí como a 30 filósofos del antiguo mundo clásico, no todos eran griegos, aunque no lo creas, la mayoría eran de ascendencia griega, pero Grecia no es un país, es un conjunto de pueblos que tienen muchas diferencias, pero se asemejan más o menos en la religión y en el idioma, nada más. Los griegos se mataban entre sí. Es como el antiguo Perú con los españoles. No existía el Perú, eran diferentes etnias unidas por el imperio incaico. Acá hay diferentes intelectuales de diferentes regiones unidos por el ansia de la verdad. Cada uno envió un esquema y cada uno decía, vamos a hacerlo de esta manera. Hay gente que lo seguía, se creaba una escuela. No, lo hacemos de esta manera. Pero todos se basaban en la lógica. Acá no, 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 no. No me vas a decir que llueve porque Zeus llora. Eso les parecía no tonto, sino que no es filosofía. Tenemos que analizarlo de manera objetiva. Posiblemente los dioses decidan, pero tenemos que analizar lo que podemos observar. Podemos especular incluso, pero de acuerdo a una cuestión válida en el razonamiento. Inferencia, lógica. Entonces, ellos quieren explicarlo todo y, ojo, a la religión la ponen al costado. Nada más. O sea, no son ateos. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no era ateo. Simplemente digamos, dejemos a los dioses a un costado y queremos explicarlo sin que ellos intervengan. Entonces, en esta época se habla de dos etapas. La llamada etapa presocrática, por el término de Sócrates, aunque no es una etapa bien definida, porque se dice presocrática solo porque son antes de Sócrates. Sin embargo, no es que todos pensaran igual, aunque tenían ideas en común. También la llaman etapa los físicos o cosmológica. Todos ellos querían explicar el universo. Separemos la palabra cosmos de universo. ¿El universo quieren explicarlo? Sí, pero se llama etapa cosmológica, porque ellos consideran que el universo tiene un orden. Y si el universo tiene un orden, ya no es universo, es un cosmos. ¿Entendieron? Repito, el universo es todo lo que existe, sí. Pero cuando tú asumes que el universo tiene un orden, ya no es universo, es el cosmos. Es por eso que los rusos llaman a sus navegantes espaciales cosmonautas. Ellos consideran que existe un orden que hay que descubrir. Entonces los filósofos griegos sí tenían esa premisa o ese punto de partida. Consideraban que hay un orden y querían buscar cuál es el orden de todo el universo. Y acá aparece el primer filósofo llamado griego, pero no era de Grecia, el famoso Tales de Mileto. Él veía, él consideraba que la gente tenía agua en el cuerpo, que sin agua la gente moría, el mayor comercio era por el agua. Él no vivía en Grecia, él vivía en una colonia griega que estaba en Asia llamada Mileto, con un gran sentido comercial, y veía la importancia del agua. Y él consideró que, bueno, todo el universo está hecho en base a agua. El agua es la cosa que ordena todas las cosas, es la base de todo lo existente. Obviamente no es así, ¿no? Por lo que sabemos ahora. Pero tampoco no es justo que tú lo crucifiques del todo. De repente el agua no es lo que compone todo el universo, ya, correcto, pero nadie va a negar que el agua es una de las sustancias más valiosas. No solo por la cuestión de vida, que todos los organismos tienen agua, sino que también el agua H2O, si tú la descompones, tienes hidrógeno, el hidrógeno líquido sirve como combustible, así como la gasolina y el alcohol, y el oxígeno, que sirve para respirar o para crear las moléculas llamadas de la fotosíntesis y otros elementos de vida. Entonces, ya él habla de eso, ¿no? Tales de Mileto también, aunque ese es su mayor aporte, él también, él habla ya él la menciona la congruencia de triángulos. Él da a entender de que, miren, o sea, la mayoría de filósofos eran matemáticos en esa época. O sea, un filósofo en esa época tenía que saber de todo. Y hasta el siglo XVIII más o menos fue así, aunque cada vez era más difícil.
Entonces, él decía, para medir la altura de la pirámide hay que medir su sombra. ¿En qué momento? Porque él agarraba, esta es la pirámide, y cuando hay una sombra, la pirámide, la sombra de la pirámide forma un lado de un triángulo. Si yo pongo una vara, lo que tengo que hacer es que si la vara mide 1 metro, obviamente, era otra medida, ¿no? Y su sombra mide 1 metro, en ese momento yo debo medir la sombra de la pirámide. Cuando la sombra de la vara es igual al tamaño de la vara, en ese momento la sombra de la pirámide es igual al tamaño de la pirámide. Así que para medir la altura de la pirámide, solo debo medir su sombra. Ojo, a la hora en que la sombra del palo tiene el mismo tamaño que la sombra del palo tiene el mismo tamaño que el mismo palo. Eso se hace por congruencia de triángulos, ¿no? No soy matemático, pero la idea básica es esa y el dibujo es ese. Luego ya es para geometría, ¿no? De 3 líneas paralelas, 2 secantes, y dice que los segmentos que resultan tienen cierta congruencia, o sea, tienen cierta relación entre ellos. No manejo matemáticas, pero la idea es eso. Sin embargo, su mayor aporte es eso. Él se cree que descubrió un método para predecir eclipses, se habla de que él predijo un eclipse, y se dice también en un libro, menciona que se suicidó, se echó al fuego, no, que escribió un libro sobre la naturaleza, se dice que escribió un libro, no se sabe, no se ha visto el libro, pero comentan autores después de Cristo que este filósofo escribió un libro llamado Perifesios sobre la naturaleza. Bueno, no es el único que escribió ese libro, pero el libro no se conoce para nada, solo hay comentarios de que escribió ese libro en tiempos de los romanos. Ya, esa está la de Mileto. Entonces, para él todo es el agua. Vamos al siguiente, ¿no? Ya vienen con sus discípulos, ¿no? Acá viene Anaximandro. Ya Tales había dicho que hay algo que se llama arjé. Arjé es un término griego que significa principio de todo. Y su discípulo Anaximandro dice, bueno, hay un origen para todo. Lo que pasa es que no lo podemos medir. ¿Por qué? Porque todo lo que es el universo no tiene límites, y el hombre tiene límites. Y algo limitado no puede medir lo ilimitado. O sea, da a entender que no teníamos la capacidad de descubrir qué era el origen de todas las cosas, o qué era el elemento que daba origen a todo, cuál era la materia prima. Así que le da un nombre llamado apeiron. Nada más. O sea, él no sabe qué es, pero lo llamará apeiron. No, ya acá él sistematiza lo que algunos griegos consideraban interesante, ¿no? De que la creación aparece de los contrarios. Fuego-calor, arriba-abajo. Es como lo del Big Bang, ¿no? Se supone que el universo estaba todo concentrado en un punto, luego se expandió, pero ojo, tiene que venir lo contrario. Va a llegar un momento en que esa expansión va a llegar a un límite y el universo va a contraerse otra vez. Esa idea ya la pone Anaximandro. Claro que él no sabía nada de estrellas o lo que sea. Ahora, interesante es su idea cuando él dice que los seres vivos cambian. Y él habla de que el ser humano, como muchos animales, desciende de un pez. Obviamente no descendemos de un pez en el sentido literal, pero no vas a negar que según la teoría de la evolución, nuestros antepasados se cree que vinieron del mar. O sea, su idea puede ser exacta. No te olvides que él no sabía microbiología, nada de eso. Su conocimiento, como todo conocimiento filosófico, lamentablemente es especulativo. ¿Ya? Ya a él le acusan de decir que la Tierra es plana, pero él dice que es un cilindro, solo que lo que es la humanidad está en la parte de arriba de ese cilindro. Nada más. Esa es la idea de Anaximandro. Entonces dice, hay algo que origina todo el apeiron, pero no sabemos qué es, no tenemos la capacidad de medirlo. Luego viene otro, ¿no? Anaxímenes. Anaxímenes dice que, miren, no miren, acá es Grecia y acá es Mileto. Los griegos tienen una característica. ¿Cuál es? Se paran matando entre sí. ¿Qué? Es como el antiguo Perú, si es que no había un Perú, antes de llegar los españoles. Llegan los españoles, los diversos pueblos se rebelaron contra los incas, eran divididos, igualito eran los griegos, se paraban matando entre sí, por más que escuchen lo contrario en las películas 300 o El nacimiento de un imperio. Entonces, los principales aportes, o perdón, los primeros aportes de lo que es filosofía griega salen fuera de Grecia, colonias griegas que estaban en Asia, tenían acceso al conocimiento griego y al conocimiento asiático. Claro que ellos decidieron aplicar la lógica para eso. Anaxime dice que todo es agua. Si tú el agua la aprietas, o sea, la condensas, salen las nubes, perdón, el aire. Si tú lo condensas, o sea, lo aprietas, lo concentras, salen las nubes. Si lo condensas más, sale el agua. Si lo condensas más, sale la tierra. Si lo condensas más o lo aprietas más, salen las piedras. Ahora, si lo estiras, eso es enrarecer, ya aparece todo.
aparece el fuego. Entonces, él consideraba, como, así como Tales decía que es el agua, Anaximandro decía que es el aperon y no lo podemos medir, Anaxímenes, como todo filósofo cosmológico, quiere dar un orden a todo, todo es el aire, es el aire. Él consideraba que el aire es, él decía que el aire era, el fuego era un aire que estaba estirado. Interesante, ¿no? Sabemos ahora que el aire es un proceso de oxidación que ocurre rápidamente, ¿no? Y él coincidía con Anaximandro. El hombre es ilimitado, por eso, y el universo es limitado, perdón, el hombre es limitado y el universo es ilimitado. No lo puede medir. En esa parte, Anaxímenes con Anaximandro discutían con Tales. Tales pensaba de que el hombre sí podía medir las cosas. Ellos consideraban de que había límites. Interesante, ¿no? Ya, de ahí explica todo lo demás. Ahora, vienen otros, ¿no? Todos son cosmológicos, quieren dar una explicación. Se llaman los físicos. Quieren una explicación física para todas las cosas del universo. Ahí viene Pitágoras, ¿no? Ya, Pitágoras es la cuestión de los números. Ahora, que no como ahora. Tú crees que es el 3, el 4, el 5, muy bien, el 1, 2, 3, todo lo que tú quieras. Pero consideras que los números son abstracciones. Yo puedo escribir el 1, tú escribes el 1. Para los pitagóricos, porque sus discípulos crearon una escuela, y no solo lo que Pitágoras descubrió, sino lo que no descubrió, sus discípulos se lo atribuían a él, y que hoy en día está comprobado que la mayor parte de ese conocimiento fue salido de Egipto, no es broma. Nadie te hace una pirámide de 3 millones de toneladas sin saber lo que llamamos el teorema de Pitágoras, solo que los egipcios le daban otro nombre. Pitágoras consideraba que los números eran una realidad, sí, lo que oyes. Así como la gente dice, si yo le pongo acá el 13 me va a pasar algo malo, mala suerte. Igual eran los pitagóricos. De alguna manera los pitagóricos eran como los numerólogos actuales. Los numerólogos que dicen, bueno, si tú agarras la Biblia y cuentas la palabra 46 de la Biblia, sale la palabra sheikh. Si agarras la última palabra de la Biblia y agarras desde la última parte y cuentas la palabra 46, sale expier. Si juntas los dos, sale Shakespeare. Sí, en la 46 de la, de la primera y en la 46 de la primera de la última. Sí, ¿y qué? Y Shakespeare murió a los 46 años. Así son los numerólogos. Consideran que los números son realidades. Pitágoras consideraba eso también. O sea, no es como ahora que consideramos que los números reflejan una realidad. Aunque algunos dicen que no, pero todo el mundo se explica de manera matemática. Debe serlo, ¿no? Eso es asombroso. Pero es una manera de ver las cosas para otros. Entonces, para Pitágoras, los números son una realidad. Ellos consideraban que los números eran la esencia de la realidad. Todo era números. Interesante lo de, ¿no? Sus teoremas de Pitágoras son archiconocidos. Pero hoy se sabe, como te digo, de que todo eso se basó en el conocimiento griego. Los viajes de los griegos al antiguo Egipto son constantes, se registran hasta tiempos de los romanos. Ahí estaba la matemática. El mérito griego nuevamente es aplicar principios lógicos y en vez de usar tablas, hacer fórmulas. Pero te repito, ya eso estaba en Egipto, solo que es el mérito griego que al hacer la lógica podían dar leyes más generales, no como los egipcios que tenían tablas. Entonces, ellos consideran que los números son una realidad. ¿Te parece una tontería? No, que hay en Estados Unidos miles de edificios que no tienen piso 13, para que veas. ¿Consideran que es de mala suerte? No lo sé, solo sé que no tienen piso 13. O sea, hay gente que considera que ese número es una realidad. No, pero eso no es verdad. Acá es una opinión de Pitágoras, ¿no? Ahora, viene el otro, Genófanes. Genófanes es interesante, ¿no? Él agarra, él es tan radical como los demás, pero más todavía. Caramba, el hombre, el hombre, el hombre y el hombre. El hombre hace lo que le da la gana. Y simplemente el hombre cuando explica, lo explica en función al hombre. El hombre se olvida de la verdad. La gente no quiere decir, vi, pagué y me fui. No, quiere decir, yo agarré, vi, me miró tan grande. O sea, el hombre le gusta, por términos actuales, adornar lo que ha hecho. Y ahí es donde él aparentemente ataca, según algunos, la religión. Porque él propone algo interesante. Miren esta parte de acá. Dice, los etíopes hacen a sus dioses chatos y negros. Los etíopes eran chatos y negros. Los tracios, que tienen ojos azules y cabellos rojos, hacen a sus dioses con ojos azules y cabellos rojos. Entonces él dice, entonces los bueyes, los caballos y los leones, si pudieran, harían a los dioses a su semejanza. Si un perro tuviera dioses, a su dios le daría forma de perro. Con lo que Genófanes ataca algo que hasta ahora no sucede.
la arrogancia humana. Creer que Dios tiene tu forma. No, pero lo dice en la Biblia. ¿Pero quién escribió la Biblia? La palabra de Dios. Puede ser. Eso es cuestión de fe. No vamos a entrar en religión. Pero el punto es esto. Ni siquiera no sabemos cómo es Dios. Pretender que Dios nos hizo a su forma y semejanza es asumir una arrogancia. O sea, si encontramos una civilización que no es como nosotros, vamos a creer que Dios lo hizo de otra manera a propósito. Nosotros suponemos, no tenemos pruebas en sí. De repente si eso es cierto, o de repente no es cierto. No podemos asumir de manera lógica que Dios tiene nuestra forma o que tenemos la forma de Dios. Eso solo Dios lo sabe. Interesante, ¿no? Él rompe con el esquema griego, que él no es ateo, muchos griegos lo acusaron de ateo. Dice, no, no creo que haya muchos dioses. Debe haber un Dios único, miren la parte de acá, idéntico al ser del universo. Interesante, ¿no? Él formó una escuela llamada la Escuela de Lea, y ellos, o sea, ya los griegos hablaban algo de monoteísmo. Ah, interesante. A ver, una pregunta. Sí, sí, esa es una idea. Interesante. Y es como ahora, ¿no? Vamos a ponerlo en términos actuales. Vamos a llamarle filosofía en acción. ¿Qué pasa? Miren, esto es cruel. Investiguen, por favor. No todo es... Cuando los, digamos, españoles dominan México, también ocurrió en Perú, pero eso ya le corresponde al proceso del Perú, y en todo caso son anécdotas, ¿no? Los griegos tenían, los aztecas, o los pueblos mexicanos, que son diferentes, aztecas, tazatecas, tenían varios dioses, tenían una diosa, mujer de la madre tierra y agricultura, y los españoles no podían sacar esa creencia de los aztecas o de los pueblos mexicanos. Así que varios historiadores reclaman de que justamente el virreinato de Nuevo México, o de México simplemente, no recuerdo su nombre, el virreinato, habla de la teoría de la Virgen de Guadalupe, donde un indio encuentra flores en una época que no deberían salir y aparece la imagen de una mujer que parece la Virgen María. Ojo, pero tiene la forma de la diosa de origen azteca o maya. Interesante, ¿no? Y ahí nace la Virgen de Guadalupe. Ni loco decirle eso a un devoto mexicano, será para que nos mate, ¿no? Incluso hay una película y hay críticas sobre eso. Igual, la leyenda del Señor de los Milagros, que al ver que la gente, y eso no lo digo yo, lo dice Rostorowski, tiene una teoría, ella comenta, ¿no? De que la gente seguía creyendo en el dios Pachacamac, incluso en todo el virreinato. Los negros tenían su propia idiosincrasia, ¿no? Y ellos que asumen su dios, el famoso Cristo Negro. Cuando viene el terremoto, sobre pretexto de que esa pared no se cayó, se asume que es el Cristo que es el Cristo morado. Y trataron de fusionarlo con el dios de Pachacamac, pero la etnia no atracó del todo, pesó de todas maneras, porque el dios de Pachacamac era el dios de los temblores, como ahora le ponen al Señor de los Milagros. Entonces, Xenófanes toca el punto. Él no es ateo, por si acaso. Solamente discute la arrogancia humana. Creer que Dios es como tú, que qué arrogante eres. No, pero lo dice la Biblia. Qué arrogante que eres. O sea, él no habla, él no es ateo. ¿Te entendés? Si un perro tendría un Dios, le daría formas de perro. Interesante, ¿no? Xenófanes. Bueno, vamos a avanzar. Me estoy retrasando. Vamos al siguiente, ¿no? Heráclito. Heráclito, bueno, sistematiza lo anterior de Tales, de Anaximandro y Anaxímenes. Todos los cambios vienen por contrarios. Lo frío pasa a lo caliente a lo frío, lo seco a lo húmedo, la muerte a la vida a la muerte. Si algo está vivo, tiene que morir. Y si algo muere es porque estuvo vivo. Interesante. Entonces, dice, la realidad de la existencia es que somos una contradicción. Y en esa contradicción hay una armonía, en lo que en Oriente se llama el yin y el yang. O sea, ellos nos dicen, por ejemplo, el hombre y la mujer, para Heráclito, no son opuestos. Son opuestos en el sentido de que tienen diferentes funciones, pero no porque sean lo contrario, sino porque, bueno, de alguna manera pueden ser contrarios, pero contrarios que se complementan. Lo que en el pensamiento oriental se llama el yin y el yang. Pero él consideraba que todo se originaba en función al fuego. Dice, el fuego es el mundo, el universo es fuego que se prende con medida y se apaga con medida. Las estrellas son de fuego, solo que como están lejos, no sentimos su calor. Ahora, es interesante eso porque encaja con la teoría del Big Bang.
Claro, ahora se complementa con el Big Crunch, ¿no? De que el universo estaba concentrado, estalló, o se expandió, por así decirlo, y se expandirá un momento en el cual que ya no se puede expandir más y volverá a contraerse. Fuego que se enciende con medida y se apaga con medida. Interesante, ¿no? Ahora, esos cambios son para el equilibrio. Él dice, todo es un cambio. Las cosas, que eso lo vendremos ya con Parménides ahorita, son y no son. Tú no eres el que empezó la clase, porque en ese minuto o media hora ya cambiaste. Por eso son y no son. O sea, si tú te vas a bañar al río Chillón, que bañas hoy día, correcto. Si mañana vas al río Chillón, mentira, estás en otro río. Le llamarán Chillón, pero no es el mismo río de ayer, porque son otras aguas. O sea, ese es el análisis que hace Heráclito, ¿no? Sus teorías son muy interesantes. Cuestionaba, por ejemplo, que la gente haga servicio militar, pero para él el principio de todas las cosas es el fuego. Y dice que la lucha de los contrarios es parte esencial del universo. Como toda civilización, crece, llega, tiene sus crisis, sus conflictos, llega a su apogeo, a su mayor momento y luego caerá hasta desaparecer y volverá a aparecer otra civilización. Interesante. La lucha de los contrarios y el principio del fuego. La idea de Heráclito, ¿no? Y no te olvides, el universo es fuego que se prende con medida y se apaga con medida. Vamos al otro. La nada, acá ya viene este complejo. Parménides ya nos mete en la metafísica. Dijimos que era como la esencia del ser, ¿no? Entonces, en esta idea de Parménides, Dios mío, no hay ser. ¿Qué? No hay ser. No, no creo que haya ser. No, que no. Entonces, Parménides dice, no, debe haber un solo ser. Todo es ser. Dice, si no hay ser, no estaríamos acá. Entonces, todo es ser. Entonces, acá viene el famoso truco, culo. La pregunta con la que hacen algunos errores, trucos de lenguaje. La pregunta del $1.000.000. ¿Qué cosa es la nada? Yo le pregunto a alguien. No importa lo que digas. No, pero, no, profe, la nada debe ser un vacío. No, perdón. La nada no es. ¿Qué? Para él no hay nada. ¿La nada qué? Entonces tú no puedes definir la nada porque la nada no es. Si tú le das una definición cualquiera, una palabra, una coma, la conviertes en algo. Entonces dice, el ser es y la nada no es. Entonces, la nada, nada. ¿Qué? ¿Pero qué es la nada? No es la nada. ¿Pero qué? ¿Qué es? No es. Yo no te puedo definir algo que no es. Interesante, ¿no? Es como el ateo, ¿no? No entremos, lamentablemente es el ejemplo más práctico, ¿no? Un ateo nunca se va a molestar. Para el ateo dice, entonces para ti Dios no existe. No, no existe. Y eso no es normal, es su creencia nada más. No, pero no existe nada más. No, que no va a buscar una explicación. Por eso mucha gente cree que los científicos son ateos. No, simplemente que a Dios lo deja a un costado. Y el ateo simplemente lo deja también a un costado. Tanto un científico como un ateo dejan a Dios al costado. Uno porque no cree en Dios y el otro porque considera de que uno debe buscar la explicación por sí solo. Nada más. Pero un científico al final puede creer en Dios o puede ser ateo. Y si es ateo, simplemente no le va a parecer que alguna explicación esté en función a la existencia de Dios. Nada más. Y nunca dirá, o sea, un ateo no va a decir Dios no existe. ¿Por qué? Porque si no existe, ni lo mencionas. Qué loco, ¿no? Se puede ver, de repente hay una película que se llama Cocoon, donde sin darse cuenta dan ese concepto. Unos viejos se meten a una piscina, unos extraterrestres que están en la Tierra, y se dan cuenta que ahí se rejuvenecen, ¿no? Bueno, al final los extraterrestres tienen que irse, y los viejos quieren irse con ellos. Y cuando los viejos se van con los extraterrestres, uno de ellos le pregunta, ¿qué? Y cuando vamos ustedes, ¿viviremos para siempre? Y ellos responden, no sabemos qué es esa pregunta. O sea, la palabra siempre no existe para ellos, porque para ellos todo es siempre. ¿Cómo es eso? Si para ti algo es normal, no lo notas. Si lo está en todas partes, no lo notas. De otra manera, es difícil para un ser vivo saber qué es la muerte, porque estás vivo. Puedes tal vez aproximarte y es especulativo. Entonces, para mí, el ser es infinito, todo es ser, en todas cosas hay materia, hay algo. No hay nada, la nada no existe. El ser es todo. Para Parménides niega la nada. Él considera que no hay vacío, toda parte hay espacio, que coincide con la famosa ley que la materia no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Ya Parménides es, por así decirlo, el metafísico que nos complica la vida. Vamos al otro, Empédocles. Empédocles es el clásico que ya es más fácil de entender.
él discrepa, él dice, bueno, él no quiere meterse en el tema del vacío, pero él discrepa, mire, el mundo son 4 cosas, lo que tú has visto de repente en primaria, fuego, agua, tierra y aire, y estas cosas se unen y se separan, y en su combinación aparece todo. Las llamadas en esa época 4 fuerzas de la naturaleza. Este es Empédocles. Entonces, él considera eso. Lo que une las cosas es el amor y lo que los separa es el odio. Y las cosas se unen y se separan en esa mezcla de fuego, aire, tierra y agua. Se mezclan más por amor y se mezclan menos por odio. Él no le da el sentido emocional que le damos ahora al amor al odio. Él llamaba al amor la fuerza de atracción y al odio la fuerza de repulsión. Nada más. Es como en el modelo atómico, ¿no? Actual, ¿no? Una cosa es la fuerza nuclear y otra cosa es la fuerza electrónica. Pero eso lo veremos, bueno, no lo veremos, eso lo verán con física. Ya, a partir de acá ya viene uno de los, digamos, padres de la teoría atómica. No como la conoces ahora, sino de otra manera. El famoso Demócrito. Tuvo un discípulo, Leucipo, que también contempló él. Él decía que todo está hecho por cosas pequeñísimas, que son átomos. Cosas tan pequeñas que no las puedes dividir. Jamás. Ahora tú dirás, un átomo se puede dividir. Error. Posiblemente el átomo se puede dividir, pero te repito, Demócrito no dijo que el átomo no se... Él dijo, hay algo pequeño que es la base de todo, lo pequeño, pequeño, tan pequeño que no se puede dividir, y yo le llamaré átomo. Nada más. Solo que en la ciencia física o química actual, lo que nosotros llamamos átomo no es lo que Demócrito le llamaba átomos, serían los quarks. Ya un poco investiguen por su cuenta, los quarks. O sea, el cual es el verdadero átomo, o el átomo del color de Demócrito. Ya posteriormente los pensadores occidentales le ponen eso. No, el átomo se puede dividir. No, él dijo bien claro, hay algo que no se puede dividir, y eso se llamará átomo. Cuando los científicos encontraron algo que no se puede dividir, le llamaron átomo, pero eso no era el átomo del que hablaba él. Es una cuestión de cambio de nombres. Es como que en vez de decir avena le dices Quaker, cuando Quaker era la marca y avena era el producto. Igualmente, el quark es el átomo del que hablaba Demócrito. Nada más. Ahora, él no tenía experimentos, no tenía microscopio. Por eso su conocimiento es filosófico. O sea, es más que nada especulativo. Él decía, los átomos son indestructibles, son eternos, no cambian. Bueno, en esa parte interesante, habría que ver cómo es la teoría de los quarks. Cuando Demócrito habla de los átomos, él se refiere a lo que nosotros hoy en día llamamos quarks, nada más. Su discípulo Leucipo dice lo mismo. Aunque claro, ellos rompen con Parménides. Hay 2 cosas en el mundo, átomos y vacío. Si no hay átomos, hay vacío. ¿Y el vacío qué es? El vacío, y bien loco, mira, una manera bien trucada de decir, el vacío es la ausencia del átomo. Si no hay átomos, entonces hay vacío. Solo puede ser 2 cosas en el universo. En esa época todavía no se pedía la energía, ¿no? Que ya sabemos que son los fotones, ¿no? Y lamentablemente las partículas de energía a veces se comportan como materia y a veces se comportan de otra manera, pero eso ya corresponde al campo de la física. El conocimiento de Moquito es especulativo, nuevamente. Vamos al siguiente. Ahora sí vamos, por favor. Es que hay una idea, una pregunta interesante. Claro, son los quarks, pues, sí. Interesante. Ajá. Qué bien. Gracias, Abigail. Como les digo, mi conocimiento, como todo, es especulativo. Ya el experto sería el especialista. Pero a eso es a lo que le llamó Demócrito átomo. No que él se equivocó, no se equivocó. Él nunca tuvo un telescopio, no tuvo un lanzador de partículas, no pudo hacer el modelo de pan con pasas de Thomson, nada de eso. Su conocimiento fue especulativo. Hay algo que no se puede dividir. Y eso él le llamó átomo, nosotros le llamamos quarks, nada más. Ahora, acá viene el fin de los físicos. Entonces, acá aparece Sócrates. Este es Sócrates. ¿Por qué? Miren, Grecia cambió. Apareció la democracia en Atenas. No todas las ciudades griegas eran democracias. Cada ciudad es un país aparte. Pero en este momento, cuando aparece la democracia, ¿quién tiene el poder? El que tiene más votos. Entonces, la manera de obtener poder o de obtener un cargo era lograr convencer a que la gente vote para que tú tengas el cargo. Tú querías ser general, votaban por ti. Ya, ¿quién va a ser el médico? Voten quién va a ser el médico, ya él, o sea, por más bueno que seas. La clave era
más que contactos, lograr obtener el voto de las masas. Entonces, aparece un nuevo tipo de pensadores, son los llamados sofistas. Los sofistas son los antepasados de mi chamba, cobraban por enseñar, así de simple. Ellos cobran por enseñar. Ahora, como es un mundo democrático, la manera de ganar poder, dinero, es obtener votos. Y obtienes votos cuando logras que la masa haga lo que tú les pides. Entonces, acá viene la oratoria. Los sofistas, repito, eran maestros que cobran por enseñar. Los filósofos normalmente no cobraban. Ahora, tenían ciertas características. Ellos decían, bueno, las verdades, no hay verdades únicas. Todas las verdades son relativas. Lo que es bueno para el gato es malo para el perro. Lo que es bueno para lo que es bueno para el ratón puede ser malo para el gato, etcétera, etcétera. Ellos no eran ateos, pero renunciaban a la religión. Ellos decían, en religión nunca nos ponemos de acuerdo. Mejor no discutir de religión. Fenómeno que hasta ahora existe. Ahora, Aristóteles y Platón, ya pasaron medio siglo, hablaban peces de ellos, pero los sofistas eran gente que querían una explicación racional para todas las cosas, pero consideraban que la moral era relativa. Y la clave era enseñar a la gente el arte de la elocuencia, hablar bien, y el arte también de poder, la dialéctica, discutir ideas, y el arte de convencer a las masas, a las oratorias. Entonces, ellos en realidad eran escépticos. No hay verdades absolutas, todas las verdades son relativas. Ahora, Sócrates no es un sofista. Los más famosos son Protágoras y Gorgias. Ellos consideraban que el hombre es la medida de las cosas. Si algo es bueno es porque el hombre que es bueno. Si tú dices que hay mucho ruido es porque al hombre le parece mucho ruido. Si tú dices que hay silencio es porque al hombre le parece que hay silencio. A eso le llamaron homomensura. Interesante, ¿no? Fenómeno que hasta ahora sucede. Ay, esto es bonito y esto debe ser feo. ¿Te parece asqueroso que un perro le huela el trasero a otro perro? Sí, profesor, es asqueroso, dirás. Pero es nuestra visión humana de las cosas. ¿Y sabes cuál es la verdad? De que los olores indican mucho nuestro carácter. O sea, la visión del perro no será como la humana, pero es más exacta. No es solamente eso. Solamente que nos parece asqueroso que porque para el ser humano le parece asqueroso. Nuestra visión es una homomensura. Tal es de ellos que uno dice, bueno, Jorge, ¿no? Nada existe. Nada existe. Creemos que existe, pero no existe. Todo. Y si existiera, no se puede conocer, porque conocer algo implicaría tener una posesión de él y no es posible. No puedes poseer. Aunque tengas una manzana y hasta te la comas, está dentro. No puedes absorber lo que es ella en realidad. Y si pudieras conocerlo, no puedes comunicarlo. Porque si le quieres decir lo que tú conoces a alguien, tú le vas a decir con palabras. Y las palabras son acuerdos. No son ideas universales, son acuerdos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, muchachos, vino un venezolano, muchacha, señora, le pelo la concha, una lisura, porque en Venezuela la cáscara le llaman concha, pero en Perú le llamamos otra cosa a eso. O al revés, vino un peruano y molesta, pues alguna vez, ¿no? Señorita, deme su cuchara, deme una cuchara, deme su cuchara. Dios mío, ¿qué? Pero por eso, ¿qué tiene de malo? Porque acá cuchara, y a nivel mundial, es un utensilio. Pero en Venezuela la palabra cuchara significa otra cosa, que no es tan agradable, interesante, ¿no? Entonces, aunque tú sepas cuando le quieres comunicar algo a alguien, no vas a poder comunicárselo, solo vas a aproximarte tal vez, porque son esas palabras. Entonces ellos consideraban que la verdad, no hay una verdad única, todo es relativo nada más. En este momento de, ¿cómo se puede decir? Escepticismo, de que no se cree en nada, o se duda de todo, aparece Sócrates como una oposición a los sofistas. Y vamos a verlo. A ver un ratito. Entonces, tanto los sofistas como Sócrates ya no se preocupan por cuál es el origen del universo o qué compone el universo. Se preocupan por el hombre así, por el quehacer humano, qué debe hacer el hombre, cómo debe actuar, cómo debe cambiar. Ajá. Y acá aparece, pues, ya, como te digo, Protágoras. El hombre es la medida de las cosas, las que son. Decimos que algo está vacío porque al hombre le parece vacío. Dices que algo es poco porque es poco para el hombre. Por ejemplo, 20 gramos de carne para el hombre es poco, pero para un ratón será la quinta parte de su peso, ¿no? Entonces, acá están las tesis de este sofista, ¿no? Te repito, los sofistas eran maestros profesionales, hacían mucho dinero dictando. Ya es como en los años 80 y casi hasta el 98, las academias. En el Perú, entre el año
1980 y 1996-95 fue la época boom de las academias. Un profesor de academia ganaba, uff, Dios mío, te daba miedo lo que ganaba. Interesante, ¿no? Igualmente, en esta época los profesores, en este caso los sofistas, ganaban, porque la gente poderosa quería que su hijo se metiera en la política, como ahora, ¿no? ¿Por qué? No, la gente poderosa no quiere que su hijo se meta en la política. Sí, pero quieren llevarse bien con los políticos porque ahí tienen contratos. Como ya conseguí que este político dijera que todo balón de oxígeno puro debe ser mayor al 98%, solo 2 empresas en el Perú venden oxígeno, ¿no? Y ese político votó por esa ley y justo le financié la campaña. Y así debo convencerlo. Y ese político debe conseguir votos. Entonces, esa era la idea. Lo primero, no existe, nada más. Lo segundo, que no se puede conocer, porque lo que para ti es frío, para él es caliente, lo que eres para él es caliente, para él es frío. Y no lo puedes comunicar porque las palabras son personales. Por más, lo que para ti es amor, para Pepe no será amor. Lo que para ti es un ceviche rico, para esto será, la palabra rico no será con la misma fuerza que tú. No, no es rico, es excelente, excelente. Son aproximaciones. Acá es donde, pues, empieza Sócrates, ¿no? Sócrates protesta contra los sofistas, pero no requintándoles, trabajando. Interesante, ¿no? Miren esta frase de Sócrates, ¿no? El método de Sócrates fue un filósofo que, digamos, hablaba en las calles, pero en la guerra, joven, y bueno, enseñaba gratis, pero no daba clases de, caramba, estoy en este, él solo hablaba, hablaba y disertaba y la gente lo escuchaba, nada más. Entonces, acá viene Sócrates con su manera de burlarse del mundo, la ironía, la llamada ironía socrática, el famoso método socrático que todos los profesores usaban antes de la pandemia. Ahora es más difícil usarlo. ¿Por qué? Porque si usas la ironía socrática en audio, así sea Zoom, Teams, Canva, el chico no quiere porque lo escuchan muchas personas, está en internet, es difícil. Pero el método socrático era eso, buscar una ironía. Entonces, miren acá, ¿puedo comer champiñones? ¿Puedo comer champiñones? ¿Acaso los champiñones no son comestibles? Entonces, ¿no te parece absurda tu pregunta? Interesante, ¿no? Profesor, pregunta lo obvio. Exacto. ¿Puedo comer champiñones? No, la pregunta no es ¿puedo comer champiñones? La pregunta es ¿me permites tú comer esos champiñones? Interesante, ¿no? La ironía socrática es una burla inteligente, que aprovecha se aprovecha de que los seres humanos al hablar no somos exactos, no somos precisos, hablamos de manera desordenada. Pero tiene sus lados ese método. Vamos a verlo. Entonces, Sócrates decía que él no sabe nada. Él lo que hace es como su mamá. Su mamá era una comadrona, ayudaba a que los bebés nazcan. Entonces, él agarra, ayudaba a que la gente saque las ideas que tiene adentro. A eso se llama la mayéutica, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este método? Bueno, un ejemplo de este método es cuando Sócrates se encuentra con un general. Él le pregunta, mi general, ¿qué es el valor? El valor es luchar y ganar. Y Sócrates responde, pero general, el valor, hay gente que pierde y el que lo vence reconoce que ha sido valiente. Bueno, el valor es el que lucha, gana o pierda y no retrocede. Y Sócrates otra vez, general, pero tengo entendido que a veces en la guerra se retrocede por una cuestión de estrategia. Bueno, el valor es alguien que lucha, no importa que gane o pierda, no importa que retroceda, pero la cuestión es que no tiene miedo cuando pelea. General, pero algunos de los que decimos valientes reconocen que han tenido miedo. Bueno, dice, el valor en la guerra es luchar. No importa que ganes o pierdas, que avances o retrocedas, que tengas miedo o no, pero a pesar de ello, en algún momento, con miedo o sin miedo, luchas. Uy, Dios mío. Y cualquiera pensaría que Sócrates es un desgraciado. Sí, es cierto, lo es. Pero hay una cosa. Él no sabe lo que es el valor, lo sabe el general, pero con sus preguntas le ayuda a corregirse. Por eso el método socrático es el que usan la mayoría de profesores. Vamos, la respuesta que dé el alumno la vas acercando. Uno no puede sacar la respuesta porque simplemente no lo sabe o porque simplemente el alumno la tiene. Solo tiene que ordenarse. Por eso se dice en el mundo actual que el profesor no sabe más que el alumno, y es cierto, solo facilita. La idea es que tú desarrolles por ti mismo tu capacidad para eso. La mayéutica ayuda a parir las ideas. Tiene una etapa que es una etapa irónica, que se burla de tus errores al hablar,
y la segunda parte que es constructiva. Se dice que Sócrates, con preguntas, logró que un esclavo demostrara el teorema de Pitágoras. No sé si será cierto. Entonces Sócrates ya pues cambia de cosas, ¿no? Las frases de Sócrates de solo sé que nada sé es interesante, ¿no? Incluso en internet surge uno, caramba, se habla de que, ay, caramba, voy a hablarte de algo. Sí, ¿qué me vas a decir? Quiero hablarte de tu amigo. Dime, ¿lo que me vas a decir tu amigo es cierto? Bueno, no sé si es cierto. Bueno, entonces la pregunta es, ¿lo que me vas a decir de mi amigo es algo malo? No, todo lo contrario. Digo, ¿es algo bueno? No, todo lo contrario, es algo malo. O sea, no sabes qué es cierto, para empezar, no tienes la certeza. Y lo segundo, no es algo bueno, es malo. Pero bueno, vamos a la tercera pregunta. De repente lo que me hace decir de mi amigo, ¿es algo útil? No, no creo que sea útil, no lo sé. Bueno, entonces lo que me hace decir de mi amigo, no tienes la certeza de que sea cierto. No tienes, no es algo bueno y encima no es algo útil. Así que mejor no me lo digas. Interesante, ¿no? O sea, la idea de Sócrates era de que el hombre es malo porque es ignorante. El hombre puede ser bueno. Generalmente él considera que la gente es mala porque de la manera mala es la manera más fácil de obtener las cosas. Y que la clave es que el hombre tiene que aprender a cuidarse a sí mismo en el sentido moral. ¿Me entiendes? Para él lo más importante no es el conocimiento humano, sino lo que haga el hombre con ese conocimiento. Por eso conócete a ti mismo. ¿Me entiendes? Debes conocerte a ti mismo, saber tus puntos débiles. Es como decir, caramba, yo vi una pollada cuando se podía ir a una pollada, y bueno, iba a la pollada y solo llevaba 50 soles, porque yo sabía que era sábado, no tenía que trabajar y tenía miedo de excederme en los gastos. Así que solo llevaba en total sencillo y 50 soles. Por más que me entusiasmara, en el peor de los casos, no iba a gastar más de 50 soles. Eso es conocer de ti mismo. Entonces, él habla de algo, de una cuestión moral. Él considera que la filosofía debe ser práctica, una filosofía pensada en la moral. Por eso muchos hablan de que Sócrates ya es el primero en hablar de ética, habla de la corrección, habla de practicar la ética, pero eso ya lo veremos en la clase de ética más adelante, ¿no? O sea, él no, de nada valor, para Sócrates es muy simple, de nada tiene valor que tú hables mucho de ética si al final no cumples con ella. Entonces, el pensamiento de Sócrates es solo sé que nada sé, es que se basa en que todo tu conocimiento no representa nada comparado con lo que te falta por saber, o que todo tu conocimiento no representa nada comparado con el conocimiento que deberías tener de ti mismo. ¿De qué vale que seas un premio Nobel, todo, si al final eres un violador, etcétera, etcétera? Entonces ya hablamos de un término que hablamos en la primera clase, sabiduría. Interesante. Bueno, esa es la idea principal. Voy a dejar de compartir. Vamos a las preguntas. Uy, no prendí mi aceptar. Allá. Voy a abrir el archivo. Hasta acá alguna pregunta, no lo sé. ¿Alguna pregunta? Ay, me detuvieron. A ver, voy a cerrar esto. Voy a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Estoy abriendo el archivo de las preguntas. ¿Alguna duda? Ya vi el archivo. No puedo activar mi cámara. ¿Qué pasó? Me olvidé. Ay, Dios mío. El hospedador me detuvo mi cámara. Bueno, disculpen, no prendí mi cámara al comienzo y no la puedo activar. Nos han dejado así. Vamos a las preguntas. Hay una pregunta. Todo claro, gracias, Nick. No, si tienes alguna duda, dime nada más. Mira, te repito lo que les dije en una de las primeras clases. Cuando me preguntan, ¿qué es un hombre culto? Y alguno me dice el que sabe mucho. Mira, yo no discuto eso, pero para mí, no para Pepe, no para Juan, no para el mundo. Un hombre culto es el que quiere saber. Entonces, el término de Heráclito es correcto para mí. Más que filósofo, tienes que aprender a filosofar. En un adolescente es casi inevitable que filosofe. Es una etapa en la cual uno se cuestiona mucho las cosas. Pero vamos a la teoría. Ya abrí el archivo, ya lo abrí. Muy bien. Voy a compartir la pantalla con el archivo. Ya estamos. Ya, a ver. Cualquiera. ¿Se ve la teoría? A ver, alguna respuesta, por favor. ¿No se ve? Si se ve, dígame. Ahí está. Ajá. Ya, yo le mandé ya la teoría y ahí está. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
se ve la teoría. Le mandé la teoría ya al coordinador, por si acaso, están las preguntas y la teoría. El PPT o el PowerPoint no sean malos, pero acá está todo, excepto lo de Anaxímenes, creo, o la Anaximandro, pero todo lo que está acá. Ya, acá están, logos, todo, los principales. Le pongo las fechas, no hay problema con las fechas. Acá está lo húmedo, etcétera, etcétera. Acá está Heráclito, voy a aumentar la vista. Ya, no hay problema. Voy a aumentar la vista. A ver, ¿cómo le aumento la vista? Siempre me olvido. El Alzheimer me molesta. Vamos a ver. Voy a ponerlo. ¿Cómo se ve? Ah, ya, en 120 se veía mejor. 120. Ya está. Ahí está. Parménides. Mira, acá está. Empédocles, las cuatro cosas. Demócrito, la etapa antropológica. Acá ya lo lees tú con tranquilidad, como que dices, te olvidas de mí. Y acá lo de los sofistas. Te repito, cuando tú ves algunos libros de Platón y Sócrates, hablan peste de los sofistas. Pero bueno, los sofistas querían una explicación racional para las cosas. Es como, en realidad se parece bastante a los profesores, cobran por enseñar y se desengañaban de tantas cosas. Por eso, eran muy escépticos, o sea, dudaban de las cosas, pero ya la próxima semana vamos a la época de oro de la filosofía, hablaremos del amor platónico, y ahí sí, por favor, les voy a pedir que prendan el audio cuando me quieran preguntar, ahora no. Acá de Sócrates lo que te dije, la primera parte, la ironía cuando refuta, y acá sus frases célebres, solo sé que nada sé, y conoce a ti mismo. Esas son las ideas que sintetizan el pensamiento de Sócrates, pero no te olvides que su método más importante, acá está, ¿dónde está? La mayéutica debe estar acá. ¿Dónde estás? Acá está. Ahí está. Lo estoy poniendo en rojo, resaltado. Esa es la clave de Sócrates. El método socrático se basa en eso. Puedes ver la pregunta, la película Realmente Rubia, cuando la gringa entra a la clase y la chotean y sale. Ahí puedes ver cómo es el método socrático. Preguntas, te refutan, te hacen quedar ridículo o mejoras. No necesariamente sales bien parado, pero ese método cruel funciona. Ahora vamos a las preguntas. Dice acá, complete, para el Heráclito todo está perenne y el principio que lo representa es, a ver, vamos a ver, ¿qué recuerdan de Heráclito? A ver, ¿recuerdan algo de Heráclito? No hay problema. ¿Alguna idea? Acá tenemos una. Claro, claro, todo está el fuego y el cambio. Bien, por eso tengo internet, no hay problema. No se trata de memorizar. Heráclito, fuego, listo. Ahora, acá, lo de los sofistas, acá, justo, al ojo. ¿Cuál es una característica de los sofistas? Uy, Dios mío, profesor, su relativismo gnoseológico. No me preguntes qué es gnoseología. Entra a internet y busca. Relativismo que es relativo, pues nada más. A ver, ¿cuál de esas 5 es una característica que tenían los sofistas? Los antepasados de mi profesión. En verdad es cierto. ¿Alguna idea? Escojan una, envíen un mensaje. Ahí está, gracias. DF, muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿enseñaban por amor a la verdad? No, cobraban, pues ya les he dicho. ¿Buscaban una verdad absoluta? Tampoco, para ellos todo es relativo. ¿No eran buenos oradores? Ya te he dicho que los sofistas surgen por la democracia. Es como decir ahora, ¿no? Todo el mundo agarra, todas las clases online. ¿Quiénes van a destacar? Supongamos que este sistema, la pandemia sigue 30 años más. ¿Quiénes van a destacar más? Todos los que, no el que maneja herramienta digital, el que enseña herramientas digitales sencillas para que los maneje cualquiera, el que puede darte fuerte internet ilimitado, con ancha de base. Igualmente, como hay democracia, la oratoria es necesaria, por eso todos los sofistas enseñaban oratoria. Si hubiera sido otro tipo de gobierno, claro, eso es parte inevitable de la educación. No es solamente educar, no, que Pitágoras es importante, y es importante, sino que tenemos que darle a alguien lo que necesita. Por eso para enseñar yo tengo que ver el temario San Marcos, temario de San Marcos, Villarreal, temario de Villarreal. Entonces, eran oradores. Y todo profesor en general, al menos en su clase, es chamullador orador, en el buen sentido, ¿no? Empleaban la dialéctica platónica, eso es cierto, eso quiere decir el arte de discutir ideas, lo vimos en la primera clase. Esta es la respuesta. Gnoseología es la teoría del conocimiento. ¿Eso qué quiere decir?
que para ellos el conocimiento es relativo, nada más, y eso es cierto. Lo que es bueno para ti, lo que es malo para ti. Pero profesor, el agua hierve a 100 grados, ¿estás seguro? A ver si alguien puede aclarar. Yo le demuestro ahorita que el agua no hierve a 100 grados. ¿El agua hierve a 100 grados o no hierve a 100 grados? ¿Cuál es el detalle que no estoy completando? ¿Mm? ¿Alguien recuerda? El agua hierve a 100 grados, es cierto, pero a 0 metros sobre el nivel del mar. Tú te vas a Cusco, el agua no hierve a 100 grados, hierve creo a 90, 85. Ah, hay detalles. Cuestión moderna, la verdad a medias puede ser tan peligrosa como la mentira. Entonces, ¿por qué el método socrático se parece a la labor de una partera, de una comadrona? A ver, ¿cuál de esas? A ver, ¿de qué me estás respondiendo? A la Nick te preguntaba lo del agua a los 100 grados. No, ahora la 3, Nick. El método socrático, ¿por qué se parece a una partera? Ah, en la primera pregunta, ya, en la primera lo voy a poner en negrito. Digo en rojito. Ahí está, ¿lo ves? No me respondas. Más bien, respóndeme si no lo ves. Ahí está la 1, ahí está la 2. Acá está la que me han dicho. El método socrático, ¿qué hace? Hace preguntas, impone verdades, relativismo. No, es este. Y alguien ya lo puso, ya me mandó un mensaje con eso. Saca a luz conceptos que ya existen en uno mismo. O sea, como una comadrona, saca al bebé que ya está en la mamá. No te olvides. Sócrates dice bien claro, yo no puedo dar conocimiento, solo puedo sacar el conocimiento que tienen otros. Y en realidad esa debería ser la clave de todo profesor. Pero tú dirás, ¿qué conocimiento tengo yo? Yo no sabía nada de tales. Es que mira, todo lo que ha deducido un filósofo lo puedes deducir tú. A veces solamente es el lenguaje lo que se lo complica. Incluso, pero profe, Horner, Ruffini, el cangrejo, lo puedes deducir tú. Cuando uno sabe que no va a poder memorizar muchas cosas, por lo que sea, no le gusta memorizar eso, cree que no puede, tiene que aprender a deducir la respuesta. Si te sobra tiempo en el examen, ya caramba, ¿puedo deducirla? Puedes deducirla. Interesante, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál es la causa estructural? Estructural del desarrollo del surgimiento de la filosofía en Grecia. ¿Cuál creen que es? ¿La democracia? El desarrollo, ojo, el surgimiento de la filosofía, no he dicho de los sofistas. La influencia cultural, la mitología, el esclavismo. ¿Por qué la filosofía clásica aparece en Grecia? Ya sabes que es por la lógica, correcto, pero ¿cuál respuesta se asemeja a eso? No es memoria. A ver, los griegos, sí, profe, tienes razón, los griegos usaron la lógica para responder. Ajá. ¿Cuál es una? No, es básicamente por esto, el desarrollo de las ciencias formales. Gracias. La lógica solo hay dos ciencias formales, se supone, la matemática y la lógica. Y el mérito griego es eso. Ellos usan la lógica para analizar el pensamiento, la verdad de todas las cosas. No como en Oriente, que buscan el ideal moral, que tiene su lado muy positivo, pero no es lo que se llama filosofía. De hecho, el pensamiento oriental es superior en ética al pensamiento occidental. Pero no te lo piden en el examen, lamentablemente. Vamos a ver, acá. Acá en Atenas, en el siglo V, ya no se preocupan por la naturaleza, sino en el hombre, en el ciudadano. Esa es la etapa antropológica. Hemos visto dos subetapas, la etapa cosmológica y luego la etapa antropológica. Ya no estamos en la etapa cosmológica, sino en la antropológica. ¿Por qué se preocupan más por el hombre? ¿Por qué aparece la etapa antropológica? En vez de preocuparse de que el agua es el origen de todo, el fuego es el origen de todo, se preocupa de la moral, de la oratoria, de cosas estrictamente del quehacer humano. ¿Por qué? ¿Por cuál de estos motivos? ¿Qué hace que la oratoria sea tan importante en Atenas? A ver. Vamos a ver. Hay varias respuestas. ¿Por qué es importante la oratoria? Otra más todavía. Excelente, gracias. Es por esto. La democracia. Ya te he dicho. Ya si en algún momento vamos a hacer historia con ustedes, les explicaré por qué la democracia incluso le conviene a los ricos. Ahorita no estamos en historia.
Sí, yo le envié, en la teoría se le ha enviado al coordinador, Abigail. Es cuestión de que le pidan a él, ¿ya? Me han dicho que, claro, el siglo de Pericles era democracia. Se amplió la democracia. Para ser honesto, el siglo de la democracia empieza con Clístenes, aunque para mí es con, ¿cómo se llama este pata? El que prohíbe la prisión por deudas, Solón. Pero bueno, para la mayoría de historiadores empieza con Clístenes. Lo que pasa es que Pericles aumenta la democracia. Ya lo veremos cómo, no estamos en historia. Dejémoslo eso para ese momento. Pero técnicamente, a nivel general, se considera que la democracia empieza con Clístenes. ¿Ya? A Pericles la amplía. ¿Cómo es eso de ampliarla? Bueno, muchachos, un ejemplo. En el Perú, para votar, había que tener 21 años, saber leer y escribir. Ya eso es democracia. Pero en 1978, la democracia en el Perú se amplía. Porque para votar, no había que tener 21 años, bastaba 18. Y había algo más. No era necesario saber leer y escribir, podían votar los analfabetos. Entonces la democracia en teoría ya existía, pero en el 78 fue ampliada. Eso es ampliarla. ¿Ya? Vamos a las 6. Acá está fácil, el teorema matemático. De los filósofos que les he dicho, solo uno ha hecho un teorema matemático para medir las pirámides. Ese está fácil, no me digan que no, estaba el dibujito. A ver, ¿cuál nombre le suena? Ajá, acá me tengo que quedar sin chamba. ¿Quién? Ajá, en geometría lo ven. ¿A quién lo ven en geometría? Exacto, el teorema de Tales. ¿Ya? Tales de Mileto. Ya está. Ya, la 7 también está sencilla, lo voy a colorear un momentito. Ya está. La 7, el método básico de la filosofía socrática. ¿Cuál es? Ya está fácil también. Correcto, la mayéutica. La heurística habla de, ¿cómo te llamas? Soluciones no convencionales o atajos. Correcto. La dialéctica es arte discutir ideas. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La sofística viene de los sofistas, ¿no? El arte de enseñar oratoria, analizar y discutir a nivel profesional. Ya, vamos a ver, esta de acá hay un truco. Acá te molestan. ¿Cuál de los filósofos son monistas? Monistas quiere decir, viene de mono, uno. O sea, creen que una sola cosa es el origen de todo el universo. Me han mandado una pregunta. Ya, a ver, la 7 era la mayéutica, por si acaso, poniendo. Ahora la 8, ya, vamos a ver. Tales decía que era el agua, correcto, así que Tales es monista. Mono viene de uno, tiene que estar el 1, así que es la B, la C o la D, correcto. ¿Quién más habla? Demócrito decía que era el átomo, correcto, va el 1 y el 2, así que no puede ser la B ni la D, por descartes tiene que ser 1, 2, 3. Anaximandro, interesante. Esa era la idea, interesante. 1, 2, 3. No es 1, 3. 1, 2, 3. No sé cuál, esa sería la respuesta. 1, 2, 3. Ya, ¿cuál es atomista? Ese está fácil. ¿Quién es el que habla de la teoría de los átomos? Obviamente no es Demócrito. Demócrito también habla, pero hay otro más, aparte de Demócrito, su discípulo. ¿Quién era discípulo de Demócrito? No puede ser Tales. O sea, tú puedes fallarme en todo, pero no en Tales. Tales era el más antiguo. Los demás vienen después. El discípulo de Demócrito era Leucipo. Son los dos los padres de la teoría atómica. ¿Correcto? Y listo, ¿cuál es el filósofo más antiguo? Eso también está fácil. Acabamos de responder. El más antiguo, el que hizo el teorema de las pirámides, el famoso, gracias. A ver, correcto, Tales de Mileto. Listo. Quedan acá 5, le piden allá. Ojo, le piden acá. No, esta de acá no le he explicado, a ver si lo averiguan. Ya estas de acá, son las 5:21. Voy a cerrar, dejar de compartir. Ya chicos, no puedo iniciar video, me han cerrado.